Empujé la puerta del restaurante con el corazón latiéndome en la garganta, y el aroma a azafrán y mariscos frescos me golpeó como un puñetazo del pasado. Bienvenida, dijo la camarera con una sonrisa tibia, pero yo solo podía mirar la placa dorada junto a la entrada, el jardín de Elena. Mi Elena. La que se había ido para siempre, o eso me habían dicho. Una mesa para una, por favor, murmuré, y mi voz se quebró como cristal bajo el peso de lo imposible. Me senté en una esquina, las manos temblando sobre el mantel de lino blanco, mientras el bullicio de los comensales en Burgos, esa ciudad de catedrales y sombras eternas, me envolvía como un sudario. Habían pasado 2 años desde el accidente en las carreteras brumosas de Castilla, 2 años desde que Gabriela, la madre de Elena, me llamó con esa voz ronca de viuda prematura: ha muerto Marina. Ven al funeral si quieres. Pero yo no fui. No pude. El dolor era demasiado crudo, demasiado nuestro, un secreto que ni siquiera su familia conocía del todo. Y ahora, este lugar. Un homenaje a ella, a su risa que olía a jazmín y a sus besos robados en los callejones empedrados de la Plaza Mayor. ¿Cómo osaban? ¿Cómo convertían nuestro amor en un menú de tapas y vino riojano? La camarera me trajo la carta y allí estaba, ensalada de Elena, con tomates cherry y queso de Burgos, justo como le gustaba. Sentí náuseas subir por mi pecho. Quería gritar, arrojar el plato al suelo, pero en cambio pedí lo mismo. Porque si Elena ya no estaba, al menos podría saborear un eco de ella una última vez. El restaurante era un rincón escondido en el casco viejo de Burgos, con vigas de madera oscura y paredes adornadas con azulejos sevillanos que Gabriela había traído de sus viajes. Ella lo había abierto hacía 6 meses, me enteré por un artículo en el diario de Burgos, un homenaje a mi hija, perdida demasiado pronto. Gabriela, con sus 50 años recién cumplidos, había sido maestra de escuela antes de la tragedia. Ahora era la dueña de este santuario laico, donde cada plato contaba una historia de Elena, la niña que jugaba en los jardines del Arlanzón, la adolescente rebelde que pintaba murales en las murallas medievales, la joven que se marchó a Madrid para estudiar arte y regresó con secretos en los ojos. Yo era uno de esos secretos. Conocí a Elena en una exposición en el Museo de la Evolución Humana, hace 5 años. Ella, con 28, era una pintora emergente, de cabello corto teñido de rojo fuego y ojos que brillaban como las vidrieras de la catedral. Yo, Marina, 32 entonces, era restauradora de arte, especializada en frescos renacentistas. Trabajábamos en el mismo proyecto, restaurando un retablo en la capilla de los Coundes-Tebels. Eres como un ángel caído en desuso, me dijo la primera noche, mientras compartíamos un cigarro en el claustro, bajo la lluvia fina de otoño. Nos besamos allí mismo entre las lápidas de obispos olvidados, y el mundo se redujo a nosotras dos. Nuestro amor fue un torbellino de pasión contenida, al estilo castellano, discreto en público, ardiente en privado. Paseábamos por el río mano a mano cuando nadie miraba, y en su pequeño piso en Gamonal, nos perdíamos en conversaciones hasta el amanecer sobre Goya y las brujas de Zugarramurdi. Pero Elena guardaba sombras. Mi madre no lo entendería, me confesaba, acurrucada contra mi pecho. Es devota de misa diaria en San Lesmes. ¿Y mi padre? Él solo quería un yerno para presumir en las fiestas del patrón. Yo la calmaba con besos, prometiendo que algún día lo diríamos todo. Pero el destino intervino antes. El accidente fue en una curva traicionera cerca de Lerma, volviendo de una feria de arte en Valladolid. Elena conducía su viejo Seat, cantando flamenco por la radio. Un camión se salió de la carretera, fin. Gabriela me llamó esa noche, su voz un hilo roto: Marina, ¿eres amiga de mi hija? Ha habido un choque. Ven, por favor. Fui al hospital, pero ella ya no estaba. Vi su cuerpo pálido bajo las sábanas, y algo en mí se rompió para siempre. En el funeral, en la catedral, Gabriela me miró con ojos enrojecidos y dijo: gracias por venir. Elena hablaba de ti como de una hermana. Hermana. La palabra me quemó como ácido. Salí de allí sin despedirme, y me fui a Sevilla por un año, restaurando azulejos en la Alhambra para olvidar. Ahora, de vuelta en Burgos por un contrato en el monasterio de las Huelgas, no pude resistir la tentación de entrar en el jardín de Elena. Pidí el plato principal, paella de la huerta con arroz caldoso y conejo como el que Elena cocinaba en nuestras noches de confidencias.
Mientras esperaba, observé el salón. Mesas llenas de familias burgalesas, risas ahogadas en copas de tempranillo, y en una pared, fotos de Elena, sonriente en la Plaza de la Inmaculada, con un pincel en la mano, libre y salvaje. Entonces la vi. Gabriela emergió de la cocina, delantal atado a la cintura, el cabello recogido en un moño práctico. 48 años, pero parecía mayor con arrugas que el duelo había tallado como grietas en una fachada gótica. Sus ojos verdes, herencia de su abuela vasca, escanearon la sala hasta posarse en mí. Se congeló. Yo también. El tiempo se detuvo en ese instante como en una de las pinturas de Elena, un óleo de luz y sombra. Marina, dijo acercándose con pasos medidos, como si temiera romper el suelo de baldosa. Dios mío, ¿eres tú? Asentí, la garganta seca. Sí. Yo. Vi el anuncio. No pude evitarlo. Ella se sentó frente a mí sin pedir permiso, las manos entrelazadas sobre la mesa. Este lugar es para ella. Para que no se olvide. ¿Quieres ver su rincón? La seguí a una sala privada al fondo, un pequeño oratorio improvisado con velas y lienzos inacabados de Elena. Allí, bajo una lámpara de araña, colgaba su autorretrato, Elena con los ojos cerrados, besando el cuello de una sombra, yo, aunque nadie lo supiera. Gabriela tocó el marco con ternura. Era mi todo. ¿Y tú? Eras importante para ella, ¿verdad? Más que una amiga. El aire se espesó. ¿Qué te dijo? Lo suficiente. Que te quería. Que eras su musa. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Ojalá me lo hubiera dicho todo. Ojalá hubiéramos hablado antes del accidente. Hablamos esa noche hasta cerrar. De Elena, de sus sueños truncados, de cómo Gabriela había vendido la casa familiar en Villayuda para abrir esto, un acto de redención por no haberla entendido en vida. Era lesbiana, ¿sabes? Lo supe tarde por sus cartas. Pero nunca la juzgué. Solo temía por ella en esta ciudad de cruces y murmuraciones. Salí de allí con el estómago revuelto, no por la paella, sino por la calidez inesperada de Gabriela. Me invitó a volver para cocinar juntas como lo hacía con Elena. Y volví. Al día siguiente y al otro. Burgos, con su niebla matutina y sus campanas que tañen la hora como lamentos, se convirtió en el telón de fondo de algo nuevo, frágil como un fresco sin barniz. Las semanas se convirtieron en meses. Ayudaba en el restaurante después de mis jornadas en las huelgas, pintando murales en las paredes con motivos de rosas de Castilla y ríos serpenteantes, ecos de Elena, pero con mi toque. Gabriela y yo cocinábamos codo a codo, ella con su precisión de maestra, yo con la improvisación de quien restaura lo roto. Prueba esto, me decía ofreciéndome una cucharada de gazpacho frío, sus dedos rozando los míos. Y en esos roces algo despertaba. Un calor que no era solo nostalgia. Pero el pasado acechaba. Una noche, mientras fregábamos platos bajo la luz amarilla de la cocina, Gabriela confesó, después del accidente encontré sus diarios. Hablaban de ti, Marina. De cómo os besabais en el puente de San Pablo, de planes de huir a Granada. Me dolió no haberlo sabido antes. Yo tampoco lo sabía todo, admití, secando una copa con manos temblorosas. Elena guardaba secretos. Decía que su familia la asfixiaba, que tú. Que eras demasiado religiosa. Ella se irguió, el trapo cayendo al suelo. ¿Religiosa? Yo. Fui yo quien le regaló su primer libro de Lorca, quien la llevó a las fiestas de San Juan a bailar sardanas con chicas. Sus ojos llamearon. Pero sí, fallé. No le dije que la amaba tal como era. Y ahora, este restaurante es mi penitencia. El silencio cayó como nieve en la sierra. Me acerqué impulsiva, y la abracé. Su cuerpo, firme pese a los años, se tensó y luego se rindió. Lo siento, murmuré contra su hombro. Por todo. Desde esa noche las líneas se difuminaron. Nuestras conversaciones se volvieron íntimas, de la soledad de ser viuda joven, su marido había muerto de cáncer 5 años antes, de mi divorcio fallido en Madrid, de cómo el amor entre mujeres en Castilla era como un vino viejo guardado en bodegas secretas.
Paseábamos por el espolón al atardecer, hablando de Elena como un puente, no una barrera. Pero el conflicto latía debajo. ¿Era esto traicionar su memoria? ¿O honrarla, amando lo que ella había amado? La primera grieta apareció en una cena familiar. Los tíos de Elena vinieron de Palencia, conservadores como olmos centenarios, y uno de ellos, borracho de orujo, soltó: «Este sitio es bonito, Gabriela, pero ¿por qué tanto misterio sobre la niña?» Era... ¿Ya sabes, de esas? El salón se heló. Gabriela palideció y yo, desde la barra, apreté los puños. «Era mi hija», replicó ella con voz de acero. «Y era perfecta». Pero después, en la cocina, lloró en mis brazos. Temen lo que no entienden. Igual que yo temí al principio. Yo la consolé besando su frente y el beso se deslizó a sus labios. Fue suave, tentative, como probar un plato nuevo. «Marina», susurró, pero no se apartó. Esa noche en su piso sobre el restaurante, un ático con vistas a las murallas, nos entregamos a una ternura que no necesitaba palabras. No fue pasión salvaje, sino un refugio mutuo, cuerpos que se reconocían en la oscuridad, como piezas de un retablo perdido. Pero los secretos no mueren fácil. Una semana después, recibí una carta. Anónima, en papel amarillento con membrete de un convento en Covarrubias. «Sé lo que hacéis». Elena se revolvería en su tumba. «Deteneos, o lo diré todo». Mi corazón se aceleró. «¿Quién? ¿Un vecino chismoso? ¿Familia?» Se lo conté a Gabriela, y su rostro se endureció. «Ignóralo. Es el precio de ser visibles en esta tierra de inquisiciones pasadas». Sin embargo, el miedo se instaló. Nuestros encuentros se volvieron robados, besos en la despensa entre turnos, manos entrelazadas bajo la mesa durante el servicio. El restaurante prosperaba, los burgaleses adoran un buen drama envuelto en morcilla, pero yo sentía la sombra crecer. Elena me visitaba en sueños: «Mamá no es para ti. Es mía». Despertaba sudando, culpable. El clímax estalló en la noche de San Pedro y San Pablo, cuando Burgos se ilumina con hogueras y cohetes. Habíamos cerrado temprano para una cena privada, solo nosotras, con vino de Ribera del Duero y cordero asado. Hablábamos de futuro, quizá expandir el restaurante, un viaje a Santiago, cuando la puerta se abrió de golpe. Era el tío de Elena, el mismo de la cena, con ojos inyectados en sangre y una carpeta en la mano. «Malditas», gritó arrojando papeles al suelo. Diarios de Elena fotocopiados. Lo sabía. Tú, Marina, la sedujiste. Y ahora, con su madre. Es una abominación. Gabriela se levantó, pálida como la luna sobre la catedral. «Sal de aquí, Ramón. Esto no es tuyo». Pero él no paró. Elena me lo contó todo antes de morir. Me llamó desde el hospital, semi-inconsciente. «Protégeme de Marina», dijo. Me traicionó con otra a punto. El mundo se inclinó. ¿Qué? Elena, en sus últimos momentos, acusándome. Recordé vagamente una pelea meses antes, ella sospechando de una colega en el trabajo, yo negándolo. Había sido eso. Oh, delirio del dolor. Mentira, grité, pero las palabras se atoraron. Ramón se rió, amargo. Lee los diarios. Ella planeaba dejarte. Por eso el accidente, Dios la castigó por sus pecados. Gabriela recogió un folio, leyéndolo con manos temblorosas. Lágrimas cayeron sobre el papel. Es verdad. Aquí dice que te vio con esa restauradora en Sevilla. Que todo fue una ilusión. No. No era verdad. Aquella noche en Sevilla fue, después de su muerte, un rebote desesperado. Pero el daño estaba hecho. Gabriela me miró, ojos llenos de duda y traición. Marina. ¿Es cierto? No. Elena malentendió. Yo la amaba. Te amo a ti. Pero ella retrocedió, el rostro crispado por el dolor. Vete. Por favor. No puedo. No ahora. Ramón se marchó triunfante y yo salí a la noche de Burgos, la lluvia azotando las murallas como lágrimas divinas. Corrí por el Arlanzón, el agua empapándome, gritando en silencio contra el cielo estrellado.
¿Cómo? Elena, mi Elena, ¿había dudado tanto? ¿Y Gabriela, creería esa ponzoña? Pasaron días de agonía. No volví al restaurante. Me refugié en el monasterio, raspando capas de yeso como si pudiera borrar el pasado. Llamadas ignoradas, mensajes sin respuesta. Burgos con su historia de santos y mártires, me parecía una prisión de piedra. Entonces, la revelación. Encontré un sobre en mi buzón, la carpeta completa devuelta por Ramón, con una nota de Gabriela. Lee todo. Perdóname. Los diarios contaban otra historia. Elena, en sus últimas entradas, escribía: Marina es mi salvación, pero temo perderla. Mamá, si lees esto, dile que la amé con todo. Y que la cuide si yo no puedo. El accidente, ella conducía distraída por una carta mía, prometiendo futuro. En el hospital delirante había balbuceado nombres, el de la colega, malinterpretado por Ramón, quien lo torció por odio. No era traición. Era amor, malentendido hasta la muerte. Corrí al restaurante esa misma noche, la ciudad dormida bajo la luna llena. La encontré en el oratorio arrodillada ante el retrato de Elena, sollozando. Gabriela, dije, cayendo a su lado. Era un error. Todo. Ella levantó la vista, ojos rojos pero claros. Lo sé. Ramón confesó. Lo inventó para herirnos por su propia culpa, él ignoró las llamadas de Elena esa noche, borracho en casa. Nos abrazamos allí, en el suelo frío, entre velas titilantes. Perdóname por dudar, susurró. Te amo, Marina. Como a ella, pero diferente. Más sabio. El beso que siguió fue redención, salado de lágrimas, dulce como membrillo de Burgos. No había prisa, solo la certeza de que el amor, en esta tierra de pasiones contenidas, sobrevive a las tormentas. Años después el jardín de Elena se convirtió en nuestro hogar. Expandimos el salón con un mural conjunto, Elena en el centro, rodeada de rosas y ríos, con nosotras dos como guardianas. Los clientes vienen por la comida, nuestra moraga de Burgos es legendaria, pero se quedan por las historias que flotan en el aire, como incienso en la catedral. Elena no volvería, pero vive en cada plato, en cada risa compartida. Y nosotras, Gabriela y yo, hemos aprendido que el duelo no es cadena, sino puente. En Burgos, donde el Ebro susurra secretos a las piedras, hemos encontrado no solo memoria, sino vida. Un amor que honra el pasado sin ser su prisionera. Los días siguientes a la confesión de Ramón fueron un torbellino de emociones que me arrastraban como el viento de la sierra de Atapuerca. Burgos, con su aire seco y sus atardeceres que tiñen la catedral de oro líquido, parecía conspirar para sanarnos. Gabriela y yo reabrimos el restaurante con una determinación feroz, como si cada tapa servida fuera un desafío al destino. Hagamos que Elena esté orgullosa, me dijo una mañana, mientras preparábamos la masa para las pachangas, esos hojaldres crujientes rellenos de chorizo que son el alma de las meriendas burgalesas. Sus manos, ásperas por años de corregir exámenes y ahora de amasar harina, cubrieron las mías, y en ese gesto simple sentí el peso de lo que habíamos construido sobre ruinas. Pero el conflicto no se disipaba tan fácilmente. En mi interior, un nudo de culpa persistía, retorcido como las gárgolas del puente de Malatos. ¿Estaba yo, realmente honrando a Elena al amar a su madre? Nuestras noches se llenaban de conversaciones profundas, sentadas en el balcón del ático con vistas al cartulario de San Juan, donde Gabriela me contaba historias de su juventud, cómo había conocido a su marido en las fiestas de la Virgen Blanca, cómo Elena había nacido en una noche de tormenta, gritando como un vendaval. Siempre fue libre como el Duero cuando se desborda, decía, y su voz se quebraba, revelando la profundidad de su duelo. Yo a mi vez le hablaba de mis miedos, el divorcio de mi ex, un hombre anodino que nunca entendió mi alma errante, las noches en Sevilla donde restaurábamos años moriscos y soñaba con Elena como un fantasma andalusí. Una tarde, mientras pintaba un fresco en la pared trasera, un paisaje de viñedos ribereños con siluetas de dos mujeres caminando de la mano, Gabriela entró con una bandeja de café y bizcochos de soletilla. «Estás creando algo hermoso», murmuró posando la barbilla en mi hombro. Su aliento cálido contra mi cuello despertó ese fuego lento que ahora ardía entre nosotras. Me giré y nuestros labios se encontraron en un beso que sabía a canela y a promesas.
Fue allí, entre brochas y pigmentos, donde nuestra intimidad se profundizó, no con urgencia, sino con la paciencia de quien restaura un lienzo agrietado. Sus manos exploraron mi espalda con ternura maternal y amante a la vez, y yo me perdí en la curva de su cuello, inhalando el aroma a romero de su piel. Sin embargo, el mundo exterior no era tan indulgente. La carta anónima había sido solo el principio, chismes corrían por el mercado de las Heras como el viento por las callejuelas. La yerna de la viuda, susurraban las vecinas en la cola del panadero. Un día una clienta habitual, doña Carmen, una anciana devota de la cofradía de la Flagelación, dejó caer su tenedor durante la cena y exclamó: «Esto es un escándalo. Un restaurante en memoria de una pecadora, y ahora. Dos mujeres como Adán y Eva en el paraíso prohibido». El salón enmudeció. Gabriela, sirviendo una jarra de mosto, se irguió con la dignidad de una reina castellana. «Mi hija no era pecadora, doña Carmen. Era luz. Y el amor, en cualquier forma, es bendición de Dios. Si no le gusta, la puerta está abierta». La mujer se marchó ofendida, pero el incidente nos dejó marcadas. Esa noche en la cama, Gabriela se acurrucó contra mí vulnerable. «Tengo miedo, Marina. No por nosotras, sino por lo que dirán de Elena. ¿Y si la memoria se mancha?». Sus palabras me atravesaron. Yo, que había huido del funeral por cobardía, ahora enfrentaba el mismo juicio. «Entonces lucharemos», respondí besando sus párpados. Como las heroínas de las novelas de Pérez Galdós, con coraje y sin arrepentimientos. El verdadero conflicto surgió de un secreto más profundo, uno que Gabriela había enterrado como un tesoro en las bodegas de la Cartuja de Miraflores. Una semana después, durante la preparación para la Semana Santa, cuando Burgos se cubre de capirotes púrpuras y el tamborileo de las procesiones ahoga los corazones, ella me entregó una caja de madera tallada. «Esto es de Elena». Lo encontré limpiando el ático. Dentro, cartas atadas con cinta roja, misas de cartas a mí, pero también a Gabriela. «Mamá, si muero joven, dile a Marina que la amé más que a la vida. Y que tú. Tú siempre fuiste mi refugio, aunque no lo supieras». Pero entre las páginas, una nota arrugada: «Marina me engaña. La vi con aquella mujer en el café de la Rosenberg». ¿Por qué duele tanto? Mi estómago se revolvió. Recordé esa tarde. Lena y yo habíamos discutido por celos infundados, ella imaginando cosas con mi asistente, una chica platónica de Valladolid. Yo había salido sola al café para calmarme, pero, ¿y si alguien la vio y mintió? El malentendido, amplificado por Ramón, había envenenado sus últimos pensamientos. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», pregunté, voz temblorosa. Gabriela suspiró, ojos fijos en la llama de una vela. «Temía rompernos. Pero el amor verdadero no se construye en mentiras. Elena merecía la verdad, y nosotras también. Lloramos juntas esa noche, no de rabia, sino de compasión. Al amanecer, decidimos confrontar el pasado. Llamamos a Ramón a una reunión en el restaurante, bajo la excusa de una cena familiar. Él llegó reticente con su esposa callada a cuestas. «Esto es por Elena», dijo Gabriela, sirviendo un plato de menestra de verduras, su especialidad. «Cuéntanos la verdad sobre esa llamada del hospital». Ramón se removió, sudando bajo la luz de los candelabros. «Ella. Balbuceó tu nombre, Marina. ¿Y el de aquella otra?». «Yo. Lo interpreté mal. Estaba furioso porque Elena me había pedido dinero para escapar con su amor, y yo le dije que no, que era pecado». La confesión cayó como un trueno en la procesión del silencio. Su esposa lo miró horrorizada. «Cobarde. Mi sobrina te confiaba, y tú la traicionaste con tus prejuicios». Ramón se derrumbó pidiendo perdón. No fue fácil, pero lo perdonamos no por él, sino por Elena, para liberar su espíritu de rencores póstumos. Esa reconciliación nos fortaleció, pero trajo una decisión difícil. Gabriela propuso: «Cerremos el capítulo con una ceremonia. Algo privado en el jardín del rey, donde Elena pintaba de niña». Fuimos al amanecer con una cesta de pan y vino, y quemamos las cartas falsas, esparciendo las cenizas en el arlanzón. «Adiós, malentendidos», susurré, y Gabriela me besó bajo el sauce llorón, un beso que sellaba no solo nuestro amor, sino la paz con el fantasma.
Sin embargo, el clímax se avecinaba, inesperado como un rayo en la llanura. Una noche de mayo durante la Feria de la Hispanidad, cuando las calles se llenan de casetas y jotas aragonesas, una mujer entró en el restaurante. Alta, con cabello rojo corto, idéntica a Elena. Mi corazón se paró. Elena, grité derribando una silla. Pero no era ella. Era su prima, Lucía, de visita desde Barcelona. El parecido era cruel, un eco del destino. Gabriela, viéndome pálida, me llevó a la cocina. Es el cierre que necesitamos, dijo. Hablemos de futuro. ¿Quieres esto conmigo? ¿A pesar de todo? La pregunta pendía como una espada de Damocles. Mi mente giraba, el tabú de amar a la madre de mi gran amor, los juicios de la ciudad, mi carrera que me llamaba a Toledo para un nuevo proyecto. Sí, respondí, pero con voz quebrada. Pero con una condición, honremos a Elena viviendo plenamente sin sombras. Asintió y en ese abrazo sentí el primer aleteo de esperanza verdadera. El verano en Burgos llega como un suspiro caliente en medio del frescor eterno de Castilla, con el sol derramándose sobre las almenas y el aroma a tomillo subiendo de las dehesas. Gabriela y yo navegamos esos meses con una intimidad que se tejía como un encaje de bolillos, mañanas de café en la Plaza Mayor, tardes de siesta en el ático donde sus ronquidos suaves me arrullaban, noches de vino y confidencias bajo las estrellas que puntean el cielo como cruces olvidadas. El restaurante florecía, habíamos añadido un menú especial de recuerdos de Elena, sopa castellana con ajo y huevo, y postres de leche frita que evocaban sus cumpleaños infantiles. Los clientes al principio escépticos sucumbían al encanto y al vino, y pronto el jardín de Elena se convirtió en punto de peregrinación para artistas y curiosos, atraídos por los murales que yo pintaba con toques de azul cobalto, color de los ojos de Gabriela. Pero bajo esa serenidad, los conflictos psicológicos bullían como caldo en ebullición. Yo luchaba con la culpa residual, en sueños Elena me reprochaba, no con ira, sino con tristeza. Mamá es frágil, Marina. No la rompas como me rompiste a mí. Despertaba con el pecho oprimido mirando a Gabriela dormir, su rostro suavizado por la paz del sueño, y me preguntaba si nuestro amor era redención o mero consuelo. Ella, por su parte, cargaba con el peso de la maternidad truncada. A veces siento que te beso a través de ella, confesó una noche, mientras caminábamos por el sendero del río, donde las lavanderas picotean el agua. Como si Elena nos uniera en un limbo eterno. Esa vulnerabilidad nos llevó a decisiones difíciles. Decidimos consultar a una terapeuta en el Centro de Salud Mental de la universidad, una mujer discreta con acento leonés, que nos guió por los laberintos del duelo compartido. El amor después de la pérdida no es traición, nos dijo en una sesión, bajo el retrato de un santo en su pared. Es testimonio. Esas palabras nos liberaron parcialmente, pero el mundo intervenía con saña. Ramón, redimido en parte, se convirtió en aliado silencioso, trayendo clientes de Palencia, pero no todos perdonaban. Una reseña anónima en una app de restaurantes nos tildó de santuario de vicios, y las ventas cayeron por una semana. Gabriela, orgullosa, colgó la crítica en la pared, que hablen. Elena odiaba los silencios. El malentendido más profundo surgió de un secreto que Gabriela había guardado como un relicario. Durante una tormenta de julio, de esas que azotan Burgos con relámpagos que iluminan la silueta de la catedral como un juicio divino, ella me entregó un álbum de fotos amarillentas. Mi verdad, dijo, voz temblorosa. Imágenes de su juventud, Gabriela, veinteañera, abrazando a una mujer de cabello oscuro en las playas de Santander. Se llamaba Isabel. Mi primer amor. La perdí por miedo, mi familia, la iglesia, el que dirán. Juré no repetir el error con Elena. El descubrimiento me sacudió. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Ella lloró, lluvia y lágrimas mezclándose en su rostro. Temía que me vieras como hipócrita. Que nuestro amor fuera solo eco de mis fracasos. La abracé fuerte sintiendo el latido de su corazón contra el mío. No es fracaso. Es coraje. Elena lo sabía, por eso te quería tanto. Esa noche nuestra unión fue catártica, cuerpos entrelazados no por deseo solo, sino por comprensión profunda, como dos ríos que confluyen en el Duero. Pero el alto trago llegó inesperado, como un giro en una zarzuela de la región. En agosto, durante las fiestas de Nuestra Señora de la Asunción,
con sus encierros y verbenas donde el aguardiente fluye como sangre de toro, recibí una llamada de Madrid. Mi ex asistente, la misma de los celos de Elena, había visto un artículo sobre el restaurante y contactó a un periodista sensacionalista. Al día siguiente El Norte de Castilla publicaba un titular escandaloso: el amor prohibido en el memorial de una hija muerta, traición o redención en Burgos. Detalles torcidos, insinuaciones de que yo había seducido a Gabriela por herencia, menciones veladas a Elena como víctima de un triángulo oscuro. El restaurante se vació. Clientas fieles cruzaban la calle, susurros en el mercado nos seguían como sombras. Gabriela, devastada, cerró las puertas por 3 días. No puedo manchar su memoria así, sollozó en el oratorio, arrodillada ante el retrato. Yo, furiosa, quise demandar, pero ella me detuvo. No con rencor, Marina. Con verdad. La decisión difícil, confrontar públicamente. Organizamos una noche abierta, invitando a la prensa y vecinos. Bajo las luces tenues con mesas cargadas de pinchos morunos y queso de Valdeón, Gabriela habló: este lugar es para Elena, mi hija lesbiana, valiente y amada. Y Marina. Ella es mi compañera, no mi enemiga. Nuestro amor honra a Elena, no la profana. Yo añadí, voz firme: los malentendidos matan más que los accidentes. Elena murió dudando de mí por una mentira. No dejemos que otra nos mate a nosotras. El salón, al principio tenso, se ablandó con aplausos dispersos. Doña Carmen regresó avergonzada y pidió perdón. Ramón trajo a su familia, y por primera vez brindamos juntos por Elena. Pero el clímax personal fue esa noche solos en la cocina, cuando Gabriela me miró y dijo: elige, Marina. Si esto te destruye, vete a Toledo. Te libero. El corazón se me partió. Recordé a Elena en esa misma encrucijada: elige la vida, no el miedo. Elijo nosotros, respondí, y el beso que siguió fue feroz, cargado de supervivencia. Sin embargo, la traición final vino de dentro. Al día siguiente encontré una nota en mi brocha: no mereces esto. Elena me pidió que te alejara. Firmada por Gabriela. Pánico. ¿Duda de nuevo? Corrí a buscarla, solo para hallarla en el hospital, un mareo, nada grave, pero el estrés la había debilitado. Era una prueba, confesó desde la cama, pálida bajo las luces fluorescentes. Quería saber si te quedarías. PHNN me invadió. ¿Una prueba? Después de todo. Grité, lágrimas cayendo. Soy humana, Gabriela. No un santo para tus penitencias. Salí furiosa, vagando por las murallas al anochecer, el viento susurrando culpas. ¿Era esto amor, o un ciclo de dolor? La noche en las murallas de Burgos fue un purgatorio de viento y estrellas indiferentes, con las piedras frías recordándome las tumbas de los Coundestebels en la catedral. Caminé horas, el eco de mis pasos mezclándose con el lejano tañido de campanas, mientras la PHNN y el dolor se entrelazaban como hiedra en un claustro abandonado. ¿Cómo podía Gabriela, después de tanta vulnerabilidad compartida, ponerme a prueba como a un lienzo defectuoso? Elena había muerto por malentendidos, y ahora, yo revivía su fantasma en carne propia. Al alba, exhausta, regresé al ático. Ella estaba allí, sentada en el balcón con una taza de infusión de manzanilla, ojos hinchados por el insomnio. No te culpo si te vas, dijo, voz ronca como el graznido de las cigüeñas en el puente. Mi miedo es un monstruo viejo, Marina. Isabel me dejó por eso, por no elegirla sobre el que dirán. Con Elena fallé igual. Contigo. Quise ser valiente, pero el pánico ganó. Me senté frente a ella, el sol naciente tiñendo el cartulario de rosa. El amor no es prueba, Gabriela. Es fe. Y la fe en esta tierra de santos y reliquias se gana confiando, no dudando. Lágrimas rodaron por mis mejillas. Te amo, pero no puedo vivir en la sombra de Elena. Necesito que me ames a mí, no a su recuerdo. Ella extendió la mano y la tomé sintiendo la aspereza de sus palmas como anclas. Lo haré. Juro por la Virgen del Manzano que lo haré. Hablamos hasta el mediodía, desentrañando capas de miedo, su devoción católica, teñida de culpa por amar a mujeres, mi propia inseguridad, nacida de rechazos pasados. Decidimos terapia conjunta, no como penitencia, sino como puente.
Y un ritual, un viaje a Lerma, al lugar del accidente para cerrar el círculo. El trayecto en coche fue silencioso al principio, el paisaje de Castilla desplegándose como un tapiz de viñedos y encinares. En la curva fatal paramos. El monumento era simple, una cruz de hierro con flores marchitas. Aquí cambió todo, murmuró Gabriela, arrodillándose. Yo coloqué una rosa blanca, símbolo de pureza en las procesiones burgalesas. Y aquí renace, respondí. Nos besamos junto a la cruz, un beso de absolución, donde el pasado se disolvió en el viento. De vuelta, el restaurante nos recibió con calidez renovada. La noticia del escándalo había paradójicamente impulsado las visitas. Burgos ama un buen culebrón, como las novelas de Palacio Valdés. Añadimos eventos, noches de poesía lesbiana con lecturas de Alejandra Pizarnik, talleres de cocina para parejas del mismo sexo. Gabriela floreció su moño ahora suelto, mechones plateados danzando libres. Yo completé el mural, nosotras tres entrelazadas en un jardín eterno, Elena sonriendo desde el centro. Pero el conflicto final, el más desgarrador, llegó en otoño con las hojas del arlanzón tiñéndose de rojo como sangre de vendimia. Mi contrato en Toledo se extendió, un retablo mayor en la Catedral Primada, una oportunidad de oro. Quédate, suplicó Gabriela una noche mientras preparábamos la cena, judías blancas con oreja, guiso reconfortante para el frío. O vete, pero llévame. La decisión me partió. Dejar Burgos era abandonar nuestro nido, quedarme sacrificar mi carrera. Pasé noches en vela, consultando los diarios de Elena. Elige lo que te hace volar, mamá. No lo que te ata. Al final elegí un compromiso, 6 meses en Toledo con visitas semanales, y planes para fusionar vidas, ella vendiendo parte del restaurante, yo abriendo un taller en Burgos. La despedida en la estación de tren fue un nudo en la garganta. Bajo la marquesina modernista, con el humo de los trenes como velo, nos abrazamos. Esto no es adiós, dije besando su frente. Es hasta pronto. Ella sonrió, ojos brillantes. Vuela, mi ángel restaurado. Elena estaría orgullosa. Los meses en Toledo fueron agridulces, el Tajo serpenteando como un río de recuerdos, las noches solitarias restaurando ángeles caídos mientras soñaba con Gabriela. Cartas diarias, llamadas con voz entrecortada por la distancia. Pero el clímax emocional llegó en Navidad, cuando regresé para la misa del gallo en la catedral. Allí, entre el incienso y los villancicos, Gabriela me esperaba en el banco familiar, con un regalo, un anillo de plata grabado con jardín eterno. ¿Cásate conmigo? No legal, aún, España avanza lento, pero en nuestro corazón, ante Dios y Elena. Lágrimas cayeron y asentí besándola en medio del gentío, indiferentes a las miradas. El año nuevo trajo frutos. Volví a Burgos permanentemente y juntos transformamos el restaurante en un centro cultural, expos de arte queer, cenas solidarias para familias LGTB. Los conflictos se desvanecieron en cotidianidad, discusiones por el menú, yo queriendo innovar con fusiones andaluzas, ella fiel a lo castellano, reconciliaciones con besos en la despensa. Ramón se convirtió en tío postizo, trayendo a sus hijos a aprender tolerancia. Hoy, 5 años después, el jardín de Elena es más que un restaurante, es legado. Elena vive en los platos, en los murales, en el amor que Gabriela y yo cultivamos como vides en la ribera. Burgos, con su historia de reyes y mártires, nos enseñó que el verdadero drama no es la pérdida, sino la elección de renacer. Y en cada amanecer sobre la catedral, agradezco, por Elena, la chispa, por Gabriela, el fuego, por nosotras, la llama eterna. No es un final feliz de cuento sino humano, con cicatrices que duelen en días de lluvia, pero con una paz profunda, como el silencio después de una jota bien bailada. Porque en España el amor, incluso el prohibido, siempre encuentra su camino, empedrado y luminoso.